Hemos hecho una red de intercambio de datos en la cual conectábamos las distintas cámaras, el robot y luego también un ordenador que alojaba la inteligencia artificial en cuestión, y toda esa comunicación lo que nos permite es comunicarnos fácilmente con todos los elementos y de una manera muy rápida. Entonces luego el robot, hemos desarrollado el programa para que coja los tornillos y los vaya moviendo a una estación en la cual se analiza que ese tornillo esté bien. En esta cámara especial lo que se hace es analizar el tornillo desde distintos ángulos, rotándolo con la ayuda del robot. Se ve que la rosca y las mediciones sean las adecuadas, las que nosotros queremos y las que ponemos como condición. Y finalmente, si ese tornillo está bien, el robot cogería ese tornillo y lo llevaría a una caja, y si no cuadrara con lo que nosotros queremos de ese tornillo, lo llevaría a otra posición diferente.